Vamos a saludar a nuestro primer invitado. Se trata de Fabio Umar. Él es abogado penalista. Muy buenos días, Fabio. Gracias por acompañarnos en Radio UNAL. Muy buenos días. ¿Cómo amanecen ustedes? Qué gran gusto oírlos. Muy bien. Bueno, Fabio, ¿por qué se genera tanta insistencia en que esas dos personas ingresen a ese sistema de la Jurisdicción Especial para la Paz? Qué pregunta tan buena, cuya respuesta a mí sí me ocurre lo siguiente. Mire, yo creo que el país en general, le ha gustado la JEP. A mí personalmente, que tuve dudas cuando se creó, creo que ha hecho un buen trabajo. Es decir, creo que la JEP, desde el punto de vista de poder conocer la verdad histórica, que no judicial, la verdad histórica de algunos acontecimientos que pues enlutaron a nuestro país, en especial los falsos positivos, ha hecho un trabajo muy significativo de rescatar, sin duda alguna un trabajo de rescatar. Digo esto por lo siguiente, porque Mancuso y en general los jefes paramilitares, en general, tienen un pedazo de la historia que todavía nos está faltando. Tenemos un pedazo de la historia que de alguna manera sigue en la sombra y que es muy probable que los paramilitares, los máximos cabecillas del paramilitarismo, nos puedan terminar de aclarar. Por ejemplo, ¿había o no connivencia del más alto nivel de la jerarquía política del momento con el más alto nivel de la jerarquía militar para financiar o ser permisivos con los paramilitares? Esa es una pregunta que tiene que responderse. Y que la única manera, hasta ahora que se nos ha ocurrido, es llamando a los grandes capos del paramilitarismo, que son los que usted acaba de nombrar. Entonces el dicho de ellos, su versión histórica, insisto, su versión histórica, sí es significativa y sí es relevante. Yo creo que es muy relevante. Creo que es importante. Es importante oírlos. El problema es que están extraditados. Pero aún estando extraditados, deberían poder ser escuchados, porque ellos tienen cosas que decir. Es decir, el fenómeno del paramilitarismo, al igual que el fenómeno de la guerrilla, que no ha sido estudiado a fondo, porque no hemos tenido una JEP para la guerrilla, por decirlo de alguna manera coloquial, sí hacen necesario que se termine de oír a todos los actores de ese conflicto que se llamó paramilitarismo, que es un conflicto muy difícil de entender, porque tiene múltiples causas. La principal causa, la ausencia de Estado que llevó a que los particulares se armaran y de qué manera para defenderse, y pues no solo se defendieron, sino que hubo un momento en que desbordó, como sucede con los fenómenos criminales en Colombia, la capacidad estatal por mucho. Es decir, el Estado colombiano fue cooptado en cierto momento por el paramilitarismo. Hubo zonas del país que fueron cooptadas totalmente por el paramilitarismo. Y acuérdense de la famosa frase del vicepresidente Francisco Santos, cuando dijo que el 30% del Congreso era paramilitar. Y el Congreso le hizo una especie de huelga y tuvo que intervenir Álvaro Uribe. Y al final del día, efectivamente, el más del 30% del Congreso terminó judicializado, investigado por nexos con el paramilitarismo. El paramilitarismo llegó a las entrañas más profundas, pero sobre todo más poderosas del Estado, porque mucha gente comulgó con la ideología paramilitar, que creo que no ha sucedido tanto con la guerrilla, creo yo, que no ha sucedido tanto con la guerrilla. Pero bueno, el tema de la guerrilla es un tema que tendrá que explorarse en su momento. No se ha terminado de explorar. Así como los paramilitares recibieron apoyo de jueces, de magistrados, de alcaldes, de gobernadores, por Dios se lo recibieron. Nos falta ahora que nos cuenten la guerrilla si ha recibido ese mismo apoyo, que entiendo que sí. Pero, claro, el dicho de Mancuso y en general de los grandes capos que están extraditados, sí es muy significativo. Y hay que oírlos, por supuesto que hay que oírlos. Y hay que ver cómo hacemos para engancharlos al sistema judicial colombiano, no obstante estar purgando penas larguísimas en los Estados Unidos. Sí.
Doctor Fabio Umar, una pregunta. Ellos se acogieron a esta ley de justicia y paz en el momento de su desmovilización, enseguida son extraditados a los Estados Unidos, cumplen su condena allí. Unos de ellos ya tengo entendido que la han terminado y pues otros mantienen pendiente algún tiempo de condena. Pero ellos siguen debiendo delitos acá en Colombia. ¿Ellos alcanzaron a cumplir con algo de estos procesos en Colombia? ¿O eso es ahora lo que está buscando la JEP al ofrecerles eventualmente posibles negociaciones para reducción de penas y ellos aportan verdad de lo que saben? A ver, ellos, bueno, lo primero es que la creación de un sistema de justicia transicional como la JEP, como Justicia y Paz, tan criticada en su momento, hay que decirlo, la Jurisdicción de Justicia y Paz, Ley 975, fue duramente criticada, mucho menos criticada la JEP, ofrecía un sistema de justicia negociada o modulada para personas que confesaran sus crímenes de paramilitarismo exclusivamente, digamos. Se podía de guerrilla, pero se hizo pues pensando en paramilitares, porque estaba desbordado el fenómeno paramilitar, a cambio de penas que pues sí resultan muy difíciles de entender. Es decir, una persona que había comandado un grupo paramilitar, que había cometido no sé cuántas masacres campesinas, que había desplazado no sé cuántos pueblos, se podía alzar a una pena entre 5 y 8 años de prisión si confesaba y si contaba la verdad de lo acontecido. Varios paramilitares se desmovilizaron, muchos paramilitares entregaron su versión de los hechos. ¿Qué pasó? Que estando privados de la libertad, según información de la policía en ese momento, en cabeza de Óscar Naranjo, concluye que ellos siguen delinquiendo. Concluye que ellos siguen especialmente vinculados al proceso, pues a los temas de narcotráfico, de envío de cocaína a los Estados Unidos. Entonces el presidente Uribe una madrugada, 4 de la mañana, los manda a todos para los Estados Unidos por procesos de narcotráfico. En Colombia la delincuencia, ese tipo de delincuencia, paramilitarismo y guerrilla, se ha nutrido del narcotráfico, pues porque es la forma en que más se financia. Entonces, ellos hoy están pagando penas por el delito de narcotráfico en los Estados Unidos. La pregunta del millón es la siguiente: ¿cuándo salen? Primera pregunta. Si salen, ¿quieren venir aquí? Segunda pregunta, que podrían no venir la mayoría, sino la totalidad de los casos de narcotraficantes que negocian allá sus penas, logran quedarse. Y la tercera, y no menos importante, es, si vinieran aquí, ¿serían judicializados o no? Porque si vienen acá a ser judicializados, entonces de pronto prefieren quedarse allá. Entonces habría que garantizarles que no se judicializan aquí. Y esa garantía se podría por la vía de la JEP, siempre y cuando operen los fenómenos o los requisitos que usted leía al inicio, que explicó el magistrado Cifuentes, que creo que lo hace con muy buen tino. Y es, ellos tienen que explicar, los paramilitares, su función, un poco de bisagra, de muleta, entre las estructuras legales estatales y el fenómeno criminal colombiano. Entonces, ¿hay que ofrecerles eso? Sí, habría que ofrecerles eso. Ahora, yo creo que, pues ya estando en prisiones norteamericanas de alta seguridad, que de pronto no salen antes de otros 5 o 10 años de detención, hombre, uno sí piensa que esa gente debería ser escuchada, así tenga o no tenga los beneficios, no importa, realmente es que la JEP y el sistema de justicia y paz, insisto, 2 sistemas transicionales, no buscan el juzgamiento y la prisión de las personas, buscan otra cosa distinta, buscan es conocer la verdad de los hechos. A esos señores hay que oírlos, a ver qué fue lo que pasó con el fenómeno paramilitar en Colombia, que fue un fenómeno muy complicado, que nos dejó no sé cuántos falsos positivos y que, digamos, el sector salud, por ejemplo, fue saqueado en pro de financiar a los paramilitares. Eso hay que oírlos, o sea, a esa gente hay que oírlos. Y hay que mirar cómo se hace. Yo pienso que no puede ser una camisa de fuerza
el sistema legal para oírlos. El sistema legal habrá de adaptarse al requerimiento necesario y suficiente para que uno pueda oír a los paramilitares. Es esencial oírlos. Es esencial. Del mismo modo que tiene que ser esencial oír a los jefes guerrilleros que están acogidos hoy a la JEP. Sí. Doctor Fabio Umar, ¿qué se requiere, qué herramienta jurídica o qué figura se requiere para que ellos, en este caso Mancuso y Jorge 40, puedan finalmente de alguna forma acogerse a la JEP, siendo que de acuerdo a los estatutos, como lo dijo el magistrado Cifuentes, pues no, ellos no cumplen con los requisitos, no pertenecen? Mencionaban esta frase que suena un poco técnica, que es: ostentaron la condición de sujeto incorporado funcional y materialmente a la fuerza pública en su condición de bisagra o punto de conexión. ¿Usted nos podría explicar un poco más este punto, doctor Fabio Umar, y también qué viene de ahora en adelante para que, de acuerdo a esa figura jurídica, ya ellos puedan empezar a aportar verdad? Claro, porque la JEP no se diseñó para escuchar a los paramilitares. ¿La JEP para qué se hizo? La JEP se hizo para la guerrilla. Para los paramilitares se creó el sistema, insisto, Álvaro Uribe Vélez, Ley 975, Ley de Justicia y Paz. ¿Quiénes deberían, en principio, ir a la JEP? Miembros activos de la guerrilla, es decir, Timochenko, etc., los Antrich, todos estos tipos, junto con miembros de las fuerzas militares, en su momento activos, por supuesto, y de la policía, que colaboraron o participaron de alguna manera con el conflicto. ¿Cuál conflicto? En especial, no exclusivamente, en especial, falsos positivos. Claro, la JEP también toca el tema de los particulares, pero no me voy a meter ahí. ¿Cuál es el punto de fondo? Que los paramilitares tenían o tienen el sistema de justicia y paz. ¿Cuál es la puerta de ingreso a la JEP para un paramilitar? Que el paramilitar diga: si bien yo no era parte del ejército, porque pues no era parte del ejército o de la policía, materialmente yo operaba como uno. Es decir, yo operaba como si fuera ejército o policía. ¿Por qué? Porque yo recibía órdenes de un comandante del ejército, de la policía, porque yo recibí uniformes, dotaciones, porque recibí radios de comunicación, recibí información confidencial del ejército. Y yo de alguna manera actué, me transvestí, me convertí de facto en un miembro del ejército o la policía. Esa es la puerta de entrada para que el paramilitarismo pueda ser vinculado a la JEP. No es fácil, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían el sistema de justicia y paz, que es ley 975. Ahora, habiendo dicho eso, sí creo que hay que aligerar digamos, la camisa con que se puede entrar a la justicia, a JEP, con tal de que estos señores entren. Porque es que esos señores hay que oírlos, ellos hay que oírlos, a ver qué es lo que tienen que decir. Y hay que confrontarlos, y ellos tendrán que aportar pruebas. O sea, no puede ser que por el hecho de estar en una cárcel en los Estados Unidos, los colombianos nos privemos de saber la verdad de los hechos. Quiero ser claro en lo siguiente: Estados Unidos no los va a soltar. La justicia americana no opera tan folclórica y alegremente como opera la justicia colombiana. La justicia norteamericana es absolutamente infalible. Y esa es una cosa en la que los norteamericanos se precian. Es decir, para ellos el sistema judicial es quizás el más importante de los sistemas, por encima que el ejecutivo y que el legislativo. Para ellos el sistema judicial es su sistema de mostrar en el mundo. Entonces ellos no entienden y no toleran, y no lo van a hacer, permitir que sus capos de narcotráfico que están allá, Jorge 40, Mancuso, insisto, llevados a Estados Unidos por virtud del narcotráfico, no del paramilitarismo, el narcotráfico, queden sueltos o libres, pues, para venir aquí a contar historias. Ellos no van a salir antes de cumplir sus penas, que son penas muy significativas, muy significativas. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí?
pues tendremos que buscar mecanismos de cooperación internacional para que mientras están allá puedan cooperar aquí. El problema es, y la pregunta obvia es, ¿qué incentivo tiene un señor de esos de venir a colaborar aquí con la justicia si va a seguir preso allá? Pues ninguna. Entonces estamos inmersos en una especie de círculo, digamos, un poco que vuelve lenta la decisión. ¿Queremos oírlos? Sí. ¿Tenemos cómo oírlos? No mucho. ¿Ellos quieren hablar? Pues no mucho porque están presos allá. ¿La justicia americana los va a soltar? No, entonces no tienen incentivos para hablar, entonces no podemos oírlos. Y estamos metidos en una especie de círculo vicioso, en un círculo de lentitud que ha impedido que estos señores hablen. Entonces, bueno, pues hay que mirar cómo hacemos para que hablen. Hay que mirar cómo hacemos. Colombia tiene que desplegar toda su actividad judicial de JEP, toda su actividad diplomática para poder oír a estos señores que están presos en cárceles norteamericanas. ¿Qué sigue? Yo me imagino que si es deseo y si es decisión y si hay una decisión política del gobierno colombiano, en cabeza de Petro, y de la Justicia Especial para Paz, de oírlos, tendrán que desplegar acciones diplomáticas muy agresivas para permitir que a ellos se les escuche y que eso implique o suponga o signifique algún grado de beneficio en su privación, por ejemplo, privación menos agresiva, cosas de ese estilo. ¿Soy optimista? No, no soy optimista. Eso no creo que pase. Estados Unidos no va, bajo ninguna circunstancia, a negociar fácil la reclusión de estos señores. Estados Unidos no negocia la reclusión de estas personas en general, casi que por regla absoluta. A diferencia de lo que hacemos los colombianos, que somos tan folclóricos para negociar penas, Estados Unidos tiene una justicia implacable. Implacable. Estados Unidos dice, usted, una pena de 20 años, se la hace cumplir completa. De 5 años, de un día, no importa. Y no hay poder humano, salvo el perdón presidencial, que ya existe y aquí no, y no van a perdonar a narcotraficantes. O sea, eso es una cosa que metámonos eso en la cabeza. No van a perdonar a narcotraficantes. O sea, que Joe Biden, al final de su mandato, que es lo que normalmente se hace, el presidente en las últimas semanas de su mandato perdone presos, vaya a perdonar a Mancuso y a Jorge 40 y a no sé quién, porque van a venir a colaborar con Colombia, olvídese. No lo hizo Barack Obama con el guerrillero preso, que se me olvida el nombre en este momento, en los Estados Unidos. Y se lo pidieron expresamente para traerlo de negociador. ¿Qué fue lo máximo que hizo él? Lo máximo, aligeró el sistema penitenciario al cual estaba sometido este señor. Se me olvida el nombre ahorita, pero lo único que hizo fue pasarlo de una cárcel de máxima seguridad a Simón una cárcel Trinidad. Creo que estamos hablando de Simón Trinidad. Sí, Simón Trinidad, Palmieri, de nombre Palmieri, sí, Simón Trinidad. Eso fue todo lo que hizo el gobierno de Estados Unidos en un proceso que los involucró directamente y que ellos públicamente apoyaron. Con eso le quiero decir el nivel de severidad de los Estados Unidos con el manejo de la justicia. Ellos no negocian eso. ¿Por qué? Porque no, pues porque es su forma de ser. Tanto así que hoy no le han podido levantar las órdenes de captura internacional a los miembros de las FARC. Si las FARC pisan territorio norteamericano, los meten presos. ¿Por qué? Porque así funciona la justicia americana. Que aquí los perdonaron, bueno, pues cualquier cosa. Estados Unidos dirá, me alegra por Colombia, yo no perdono el narcotráfico. Punto. Y el terrorismo menos. Entonces, bueno, ahí estamos metidos en ese problema. Vamos a ver cómo solucionamos, porque yo sí creo que merita solución. Eso sí creo. Ese es el análisis del doctor Fabio Umar, abogado penalista, a quien le agradecemos su participación en Radio UNAL. Un abrazo fuerte para todos. Feliz día y qué gran gusto oírlos. Igualmente, buen fin de semana. Gracias.